Bueno, entonces recordemos que definimos como el centro de masa, ¿sí? Centro de masa, ya sea de un sistema de partículas o de un cuerpo continuo, ¿sí? Un cuerpo rígido, se suele ver en mecánica, pero aquí no necesariamente que sea continuo, ¿sí? Es decir, una distribución continua de masa, eso es lo importante. Entonces, para un sistema de partículas, tenemos ciertos ejes, ¿no? Y una partícula por aquí que a lo mejor tiene cierta velocidad, V1, la partícula de masa M1, por aquí M2, que se está moviendo en esta dirección con velocidad V2, etcétera, ¿no? Aquí una partícula MI que se está moviendo con velocidad V. Y todas están con cierto vector de posición, R1, R2 y RI en general. Entonces, ¿cómo se define el centro de masa? Es un, es un punto, ¿sí? Yo le pongo con R mayúscula, R es centro de masa, como uno entre bueno, vamos a escribir así, como la suma de masas de las MI por RI. O sea, la masa de cada partícula por el vector de posición de cada partícula, entre la suma de masas, entre la masa total, ¿sí? Esto es para partículas discretas, pero también se puede esto generalizar para un cuerpo con una distribución de masa continua. Entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos ciertos ejes respecto de donde medimos todo, los vectores de posición, y tenemos un objeto, vamos a ponerlo en azul. Y aquí lo importante pues es que no son partículas discretas, sino que tenemos una distribución de masa continua. Entonces, cuando hablamos de algo continuo, tenemos que fijarnos no en una posición discreta, bueno, no una masa discreta, sino una densidad de masa, ¿sí? Entonces pues es una densidad de masa de M', le voy a poner. Y está en cierta posición. En la posición R', ¿sí? Y obviamente, pues es en todo el cuerpo, ¿sí? En todo el cuerpo, pues hay una diferencial de masa, ¿sí? O sea, este cuerpo de masa total M está eh, compuesto por, eh, lo podemos ver, ¿no? Como pedacitos de diferencial de masa dmi, ¿sí? Entonces la masa total, como vimos, pues si definimos aquí una densidad de masa, ¿sí? Y recuerden que también esto puede ser una función de la posición. Entonces, la diferencial de masa de M', en realidad la podemos poner también como una rho de B. Y también lo voy a poner prima. Pero la masa total es la integral en todo el volumen del cuerpo de dm', ¿sí? Que se puede escribir como la integral en todo el cuerpo, todo el volumen, eso significa esta B, de rho' de B'. Ahora, el centro de masa, en este caso, ¿cómo lo definimos? Pues en vez de ser una suma, es una integración en todas las masas. ¿Ya? En vez de ser una masa MI de partículas discretas, en este caso, aquí pues es una dm', ¿sí? Entonces, el centro de masa lo definimos de la siguiente manera. Esto, vean que es la suma de masas, y la suma de masas es, en el caso discreto, pues es la masa total de las partículas. Y aquí, pues es esta integral, ¿sí? Entonces, esta es la masa, 1 entre m, lo voy a poner. ¿Sí? Esta suma se convierte en la masa total del cuerpo. O sea, tiene cierto volumen y cierta masa m. Por la integral, y ahora en este caso de partículas discretas, r era la posición de cada partícula. Aquí, en el cuerpo continuo, pues es r', y esta r' corre en todo el cuerpo,
¿sí? O sea, tengo que hacer una integración en todo el cuerpo. Entonces, en vez de RI, tenemos R', por eso le puse R'. Y en vez de MI, pues es una diferencial de masa de M'. Por eso también le puse prima. Y aquí lo importante es ver que esta integración se tiene que hacer en todo el volumen, en todo el cuerpo. Esta R', por eso a veces ustedes en los libros van a encontrar que se denota con una prima, y también aquí la diferencial de masa con una prima, porque significa que es la variable de integración, ¿sí? O sea, aquí de M' todavía le tengo que pasar una integración en volumen, ¿sí? Ya sea coordenadas cartesianas, polares, esféricas, de diferente tipo de coordenadas. Entonces, esta prima significa que hay una integración en esas variables, ¿sí? Y R' corre en todo el cuerpo. Esa es la definición de centro de masa. En un sistema de partículas tiene propiedades dinámicas importantes, por ejemplo, que si no hay fuerzas externas, ese centro de masa, déjenme ponerlo, está por aquí, no necesariamente en una partícula, sino que es un punto definido de esta manera. No tiene por qué estar en una de las masas. Si no hay fuerzas externas sobre las partículas, este centro de masa se mueve con velocidad uniforme, o otro resultado es que el momento lineal de todas las partículas respecto del centro de masa es cero, ¿no? O sea, si no hay fuerzas externas, ya no lo quiero escribir porque esa es la parte de dinámica que en principio se ve en mecánica. Tiene esas peculiaridades. Es importante por eso el centro de masa, a veces en mecánica, para analizar un sistema de partículas. Y aquí en un cuerpo continuo, bueno, ya encontramos algunas de, o sea, lo definimos para ver lo del el empuje, ¿sí? Entonces bueno, déjenme plantear ahora lo siguiente. Entonces, tenemos ese cuerpo continuo, ¿sí? Y lo que queremos ver es respecto del peso, ¿no? Dos cosas, el peso y la torca, que es lo que nos interesa ahorita para lo que estamos viendo en fluidos. Entonces, pensemos que estamos en presencia del peso, ¿sí? Es decir, hay un vector G en esta dirección, eso significa, ¿no?, que estamos en presencia del peso, cualquier objeto. Entonces, cada elemento, cada diferencial de masa, tiene un peso, ¿sí? ¿Y qué peso? Pues va a ser un vector, que lo voy a llamar dW, es un vector, el vector del peso, pero es diferencial porque es en un pedacito de la diferencial de masa, ¿no? O sea, si fuera una partícula puntual, ¿sí?, de masa m, ¿quién es el peso? Pues es menos mg, ¿no? En magnitud, pero en dirección, vectorialmente es menos la masa por g en la dirección j, si utilizamos este vector j en esta dirección, ¿sí? Entonces, la diferencial del peso de un elemento de ese cuerpo le llamo dW, y esa dW, lo voy a poner aquí, ¿cuánto sería? O sea, es una diferencial porque es nada más de un pedacito diferencial de masa, ¿sí? O sea, aquí está una dm de ese pedacito de masa. Cada pedazo del cuerpo, pues siente un peso, ¿no? Un diferencial de peso. ¿Qué cuánto sería? Pues iría en la misma dirección, ¿no? ¿Y cuál sería bueno, cómo lo puedo escribir explícitamente? Pues si para una partícula puntual es así, en este caso para una diferencial de masa sería menos, en vez de m, pues es una dm, una diferencial de masa, por g en la dirección j, ¿sí? O sea, un cuerpo, cada una de sus partes siente ese peso. O sea, no es que todo
bueno, ahora lo que vamos a ver es si todo el cuerpo completo puedo escribir un vector peso total. Y sí lo puedo hacer integrando en todo el cuerpo. Pero cada pedacito del cuerpo, eso debe de quedar claro, pues siente un peso, ¿sí? Dado por esta expresión. Entonces la pregunta es si hay un peso, puedo escribir un peso total del cuerpo. Y pues sí, sería integrando en todo el cuerpo, porque es un cuerpo continuo. Si fueran partículas discretas, como acá, pues haría el peso, sumaría el peso de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, en este caso, el peso sería la integral en dw en todo el volumen del cuerpo. Y esto sería, déjenme mover esto de aquí. ¿Cuánto sería? Pues tengo esta expresión para el peso diferencial, para la diferencial de masa de m. Entonces el signo negativo sale, g sale porque es una constante, y j también, pero ese ahorita lo voy a sacar, y solamente me queda la integración en dm, en todo el volumen, en la dirección j. Pero esta integral en todo el volumen de la diferencial de masa es la masa del cuerpo, ¿sí? Tiene un volumen, cierto volumen y cierta masa. Entonces esto es menos g por m en la dirección j. Es decir, el cuerpo en cada punto siente un peso, ¿sí? Pero es una diferencial de peso en todo el cuerpo. ¿Cuál sería el peso total del cuerpo? Pues integro y me queda que es esta cantidad menos la masa por g en la dirección j. Es como el de una partícula puntual de masa m, ¿sí? O sea, aquí no hay nada, pues nada interesante, ¿sí? Simplemente el peso es la masa por g en la dirección j. Ahora, ¿en qué punto se aplica este peso? ¿Sí? Este es un vector, ¿no? O sea, este W es un vector. Y está en Disculpe, esta dirección, en J, y es este. Entonces, ¿en qué punto del cuerpo coloco este peso? ¿Y qué significa en qué punto? Pues que si yo tengo este conjunto de fuerzas de cada elemento del cuerpo, yo puedo definir un vector fuerza total, ¿sí? Que sería el peso total, y un vector torca. Siempre que pensamos en fuerzas tenemos dos maneras, vectorialmente y en términos de torca, ¿sí? Es decir, ¿cuál sería la torca de todo? Aquí, por ejemplo, aquí no puse, lo voy a hacer explícito, así que es el peso total. Y aquí también, ¿cuál sería la torca total? disculpe, profesor. Sí. Eh, Entonces, ahora la pregunta es la torca total, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la torca total? Pues tendría que integrar en la diferencial de la torca de cada elemento del cuerpo, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner un origen, un sistema de coordenadas. Y ahora sí, este va a ser el vector de posición, ¿sí? Pero voy a poner, R, ¿sí? No sé si ponerle el R' aquí. Sí, lo voy a poner R', ¿sí? Significa que tengo que integrar en todo. Este R' pues va a depender de cada posición del cuerpo. Bueno, de la posición de la diferencial de masa en el cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencial de torca? Debido al peso. O sea, obviamente aquí estoy pensando en la torca que ejerce el peso en cada elemento diferencial del cuerpo. Entonces, la diferencial de la torca de este pedacito, de este diferencial de M, ¿cuánto sería? Pues R' cruz dw, ¿sí?
Es R cruz F. Recuerden que la torca es R cruz la fuerza, ¿no? Entonces aquí la fuerza, ¿cuál es? El peso. Pero es un diferencial porque nada más estoy haciendo un pedacito, un diferencial de masa de todo el cuerpo. Y esto lo puedo escribir. Aquí esta parte es importante porque el peso en cada elemento del cuerpo es paralelo. Todos estos vectorcitos de W, todos son paralelos. ¿Sí? Y eso ayuda. Entonces esto es R' cruz, y voy a escribirlo, esto de aquí, que es menos dm por G en la dirección J. Entonces, esta que es la torca total, tengo que integrar en todo el volumen, me quedaría como R, fíjense que hay un menos, es R cruz, de hecho ese menos lo voy a, mejor lo voy a dejar así. Entonces va a ser la integral en todo el volumen, lo voy a escribir, R cruz menos dm por G en la dirección J. Todo esto está integrado en dm'. Aquí sí lo voy a hacer. Voy a poner aquí prima, ¿no? Entonces este es dm', este es r', entonces aquí es r' y dm'. Entonces la integración se hace en las primas. Todo lo demás es constante. ¿Sí? Y fíjense que lo puedo escribir de la siguiente manera. Vean que este dm' se lo voy a poner a este vector r'. ¿Sí? Entonces va a quedar así. Va a ser la integración en el volumen de R' de M cruz G en la dirección J. ¿Sí? Simplemente ordené, ¿no? O sea, la integración está en las primas. Entonces, este dm es un escalar, un dm' es un escalar, se lo paso a este vector R', y tengo que integrar nada más en eso. Esta G, que es la aceleración gravitacional, y J, lo puedo agrupar en este otro vector. Esto es un vector. Pero esto precisamente es el centro de masa. Bueno, con M. Esta parte de aquí, R', dm', es esto de aquí. Y eso es el centro de masa por M. Entonces esto es M por R del centro de masa cruz G en la dirección J. Y ahora si esta M se la paso para acá, ¿sí? A este lado con G y J, pues es precisamente el peso. Y de hecho me falta un signo. Pues déjenme borrar aquí. Me falta un signo, ¿no? Menos y este es menos. Entonces este menos M se lo voy a pasar para acá y ese es precisamente el peso. Entonces, ¿cuál fue el resultado importante? Que la torca total la puedo escribir como un vector, que es el vector centro de masa, R centro de masa, cruz el peso. ¿Sí? ¿Cuál es la torca bueno, entonces, ¿cuál es la torca total? Lo puedo escribir de esta manera. Ese fue el resultado. ¿Sí? Entonces, el cuerpo en cada pedacito siente un peso, ¿sí? Que es un peso diferencial. La torca, pues tendría que calcularla para cada elemento diferencial de masa. Pero tengo dos resultados importantes. Pues que yo puedo calcular un peso total, una fuerza total. Esto se aplica en general, ¿sí? Esto es algo muy general, ¿sí? O sea, nosotros siempre podemos calcular una fuerza total. Esto no es más que la fuerza total, es el principio de superposición de las fuerzas. Las fuerzas las puedo sumar.
En este caso es una integración porque es algo continuo. Pero puedo calcular un vector fuerza total, peso total, y un vector torca total. Y esta torca total se puede escribir como un vector de posición, que es el centro de masa, cruza el peso. Entonces, ¿dónde colocaría este vector? Precisamente en el centro de masa. Bueno, ya no tengo Disculpe, tantas profesor. cosas. Algunos compañeros estamos un poco confundidos. Pues piensen en una barra. ¿Sí? De cierta longitud. Cada elemento de la barra tiene un peso. O sea, cada pedacito pues va a sentir un peso. Pero le llamo un dW. Quizá eso sea lo complicado, siempre pasar a las diferenciales, ¿no? Pero no importa, es que cada elemento de la barra tiene su peso, siente la gravedad, ¿sí? Yo puedo calcular un vector total, o sea, una fuerza total, o sea, no significa, bueno, ahorita lo digo. Entonces, cada elemento de la barra tiene un peso, ¿sí? Siente ese peso. Es más, si esto fuera una barra muy larga y de un material deformable, para ustedes quedaría claro que se empezaría a pandear, precisamente porque cada elemento del cuerpo siente el peso, ¿sí? Pero ahorita no estamos pensando esa situación, es algo rígido, totalmente rígido. Entonces, cada pedacito tiene un cierto peso, ¿sí? Tenemos el peso total, que es mg, si esta es su masa, pues tenemos el vector peso, que sería menos mg en la dirección j, ¿sí? Ahora, piensen en esto. Déjenme pasar esto para la otra página. O sea, si nosotros hacemos esto en mecánica, ¿no? Y los libros. Tenemos una partícula de masa m y tiene su peso, ¿no? Que es mg. Y le voy a poner una cuerda, ¿no? Entonces está sujeta a una cuerda que pues está aquí en... Entonces, sobre esta partícula que está sujeta a esta cuerda hay una tensión. ¿Cuál es el valor de la tensión? O sea, va en dirección opuesta, ¿y cuál es el valor de la tensión? Pues es mg, ¿no? Igual al peso, en magnitud, porque está en equilibrio. ¿Sí? Ahora, aquí en esta barra, yo sé que si aplico una fuerza en dirección opuesta, vamos a pensar que la quiero colgar también, ¿sí? Entonces, si aplico una tensión con una cuerda de la misma magnitud, es decir, mg, pues la suma de fuerzas, y la voy a explicar en la dirección vertical, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, ¿dónde coloco esta cuerda? En la barra. Ahí. Es una barra que está parcialmente sumergida, que tiene una longitud L, tiene una sección transversal A, la densidad del fluido es ρW, la densidad de la barra es ρ0, y aquí estoy suponiendo que hay un ángulo, θ, que hace con la horizontal, y de hecho estoy suponiendo que
la parte sumergida, o sea, desde esta distancia hasta este punto es L medios. Esos son los datos del problema, ¿no? Y está sujeta aquí por una cuerda, en este punto A. La pregunta, una de las preguntas que se puede plantear es, ¿cuál sería la densidad de esta barra para que el ángulo sea 45 grados? O sea, si lo pensamos, este ángulo va a depender de la densidad. O sea, para diferentes densidades, este ángulo va a ser diferente. Entonces, la barra está en equilibrio. Y por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de torcas es igual a 0 también. ¿Sí? Son las condiciones de equilibrio de un cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son las fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces, ¿cuáles son? El peso. Y precisamente nos interesa, para calcular torcas, siempre necesitamos un punto de aplicación de la fuerza. Si no, no puedo calcular torcas. Pero ya vimos cómo podemos calcular. Bueno, ya vimos que para un cuerpo continuo, la torca, respecto de la torca, el peso siempre está en el centro de masa del cuerpo. Entonces el peso de la barra es mg y está en el centro de masa, que es a la mitad de la barra. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner en rojo. Este sería el peso. Ya no lo voy a poner como vector. ¿O sí? Bueno, sí. ¿Y qué más tenemos como fuerzas? El empuje, ¿no? Entonces el empuje, ¿en qué posición? En el centro de masas, pero del volumen de lo que está sumergido. Exacto, ¿no? O sea, de este pedacito, o sea, de este pedazo de la barra, que sería por aquí. ¿Sí? O sea, porque recuerden que para el principio de Arquímedes, el empuje es opuesto al peso del fluido que desaloja. Entonces, esta barra desaloja este pedazo de fluido, esta porción de fluido. ¿Dónde actúa el peso de este fluido? En el centro de masa de este pedazo de fluido, que sería aquí. Y el empuje es contrario al peso del fluido y de la misma magnitud. Eso es el principio de Arquímedes. Entonces el empuje va en esta dirección. Claro, ahora actúa sobre el cuerpo. ¿Sí? Ya me olvido de ese pedazo de fluido y me olvido del peso del fluido y ese empuje actúa sobre el cuerpo que está sumergido. ¿Qué otra fuerza actúa? Aquí la tensión, ¿sí? Entonces aquí hay una tensión. ¿Por qué está sujeto a este punto? Si no hubiera esta fuerza, pues flota, la barra flota. No tiene esta configuración que está en el problema. Entonces aquí hay una tensión adicional. Entonces suma de fuerzas en Y, todas están en Y, es igual a 0. La suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas? Tomamos positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, sería el empuje, menos el peso, menos la tensión, igual a 0. Y ahora suma de torcas. La suma de torcas respecto de qué punto. Siempre es importante cuando calculamos torcas respecto de un punto dado. Y esta condición de equilibrio, cuando hacemos equilibrio, cuando empleamos la suma de torcas igual a 0, es respecto de cualquier punto. ¿Sí? Porque precisamente la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces lo podemos hacer respecto de A. Lo voy a hacer respecto de A. ¿Sí? Igual pueden escoger otro punto, pero respecto de A,
Ahí me ahorro la torca de la tensión. Entonces solamente sería la torca del empuje más la torca del peso. Le puse más ahorita sin darle signo y ahorita se lo pongo de acuerdo a la dirección, a la torca que haga, ¿no? Respecto del punto A. Entonces, ¿cuánto es la torca del empuje? Recuerden, siempre la torca es brazo de palanca. Lo pueden hacer con el producto cruz. Sí. La torca es un producto cruz, ¿no? La torca es R cruz, la fuerza. Entonces también lo pueden calcular así, pero a veces es más fácil con brazo de palanca, ¿no? Pero sería, para el empuje, el vector de posición sería este. ¿Sí? Este sería R del empuje. Y para el del peso sería hasta este punto. Pero se puede calcular con el brazo de palanca. Entonces trazamos la línea de acción del empuje y del peso. Ambos son verticales. Y la distancia del punto respecto de donde se está calculando la torca, la distancia perpendicular de la línea de acción al punto, se llama brazo de palanca. Para el empuje sería esta distancia. ¿Y esta distancia cuánto es? ¿Cuánto es esta distancia? De A a la línea de acción del empuje. Sería coseno de teta por... Vamos a llamar, para simplificar, vamos a llamar L' a esta distancia. Que es la distancia sumergida de la barra. ¿Sí? Y esa L', ¿cuánto sería? Ahorita también la podemos determinar, ¿no? Pero vamos a llamarle SL'. Entonces la del empuje, la línea de acción, este punto, sería AL' sobre 2. Entonces sería L' sobre 2 coseno de teta. ¿De acuerdo? O sea, esta distancia del punto A a este punto, del empuje, sería L' sobre 2 coseno de teta. Esa sería la torca del empuje y sería positiva porque respecto del punto A, este vector, el empuje, sería en dirección en contra de las manecillas del reloj. Les digo, esto lo pueden hacer vectorialmente y va a dar lo mismo, ¿sí? De hecho, véanlo, vectorialmente es un vector que sale de la figura, del plano de la figura, porque sería R cruz E. ¿Sí? Este sería R del empuje cruz el empuje. Sería un vector que sale hacia afuera de la figura y eso por convención lo tomamos como positivo. Si el vector entra a la figura sería negativo, que es el caso de el peso. El peso es negativo. ¿Sí? Entonces es menos porque la torca de W del peso es negativa. ¿De acuerdo? Hagan el producto vectorial si quieren. RW, que sería este vector de posición de aquí hasta acá, cruz W. ¿Sí? Este sería más RW cruz W. Y van a ver que apunta hacia adentro de la figura y por lo tanto hay un signo negativo. Y ahora nada más es el brazo de palanca por el peso. Y el brazo de palanca, ¿cuánto sería? Ahora, ¿cuánto sería esta distancia? El brazo de palanca es de la línea de acción al punto A. Es decir, esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia?
Esa sí es L medios, porque es toda la barra es L. Entonces este punto es a L medios coseno de teta. Y eso tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Y hay que ver quién es L'. Ay, aquí me faltó el empuje, perdón. El empuje, este es brazo de palanca y me faltó la magnitud de la fuerza, que es el empuje, y aquí W, ¿no? Sí, ya me había equivocado. Entonces déjenme poner bien esto. Coseno de teta por el empuje, brazo de palanca por fuerza, menos brazo de palanca, es el signo negativo, ya vimos por qué, brazo de palanca por la fuerza que es el peso en este caso, y esto es 0. Ahora, ¿quién es L'? Que sería esta distancia, la que está sumergida de la barra. L' lo podemos calcular sabemos esta distancia que es L medios, es decir, este triángulo, podemos usar este triángulo, ¿sí? Sería seno de teta, entonces lo voy a hacer aquí. Seno de teta es igual a cateto opuesto, que en este caso sería esta distancia, que sería L medios, entre hipotenusa, que es precisamente L', es toda esta distancia. Y de aquí obtengo L'. Entonces L' me queda como L sobre 2 seno de teta. Entonces esa la podemos sustituir aquí. Bueno, ya tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Siempre el equilibrio, en este caso, nos da dos ecuaciones. 1 y 2. Fíjense que de la 1 nada más lo que puedo determinar es la tensión directamente, porque es el empuje. En este caso, el empuje, voy a borrar esta parte de aquí. Esto de aquí. El empuje en magnitud, ya lo sé, porque es el principio de Pascal. El empuje, ¿cuánto es? Rho GB, ¿no? Siempre, Rho GB. ¿Y qué es Rho? Pues la del fluido, porque es el empuje. ¿Y qué volumen? Pues el pedazo que está sumergido de la barra, que sería L'. Entonces lo voy a poner aquí. RW, G, y el volumen es L' por A. ¿De acuerdo? Y el peso, ¿quién es? Rho GB también. Y hay que ver qué Rho. Pues la Rho 0 del cuerpo de la barra. ¿Y qué B? Pues todo el volumen, porque es precisamente el cuerpo. En este caso es L, toda la L sin prima, por A. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pregúntenme, por favor. Entonces, sustituyendo en 2 todo ya lo que sabemos. Sustituyendo en 2, tenemos que es L', pero L' es esto de aquí. Me queda L sobre L' sobre 2. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Hay un 2, este 2, y hay un coseno de teta. Pero aquí es L', entonces ya sustituí L sobre 2, entonces hay un 2 adicional por seno de teta. Y ahora, ¿quién es el peso? Digo, el empuje, en magnitud. Rho W, G por L' A. Entonces, bueno, lo voy a hacer. Quizá me convenía antes poner L'. Entonces es Rho W por G
por L'A. L'A. Menos L sobre 2 coseno de teta y W, que es el peso, es ρ0, G por LA, y todo eso es igual a 0. Aquí me falta sustituir L', ¿sí? Que sería L sobre 2 seno de teta. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces me queda... bueno, no me queda más que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, primero la G se me cancela y la A se me cancela. Y me va a quedar L, y aquí es coseno entre seno. Bueno, de hecho, vean que puedo dividir entre coseno y se me cancela también, ¿sí? Porque está igualado a 0. Entonces me queda un seno, hasta aquí, que es 4 seno de teta. Voy a hacer con cuidado, rho W, y aquí tengo L', y L' es L sobre 2 seno de teta por A. Ah, pero el A ya se me canceló. Menos L sobre 2 ρ0 por L, igual a 0. Entonces también la L se me cancela. Esta con esta y esta con esta. Me quedó un L cuadrada, pero se cancela. Y ya finalmente obtengo esta relación que me queda rho W. Fíjense que hay un 2, también se me cancela. Si multiplico por 2, y me queda 4 veces seno cuadrado de teta igual a ρ0. En el problema, como lo había planteado, era calcular la ρ0 tal que teta es 45 grados. Entonces, esto me da directamente ρ0, si conozco rho W, obviamente. Conociendo rho W. Entonces, en este caso, no era necesario usar que la suma de fuerzas es 0, ¿no? Directamente podíamos obtenerlo con la torque. Claro, sí, exacto. Lo que no terminé de decirles es que la ecuación 1 me da directamente la tensión. La 2, con la 2 pudimos haber resuelto el problema, exactamente. No era necesario, pero siempre es bueno escribir las dos condiciones porque, por si se usan. Pero de la 2, ¿qué obtendríamos? De la 2 obtendríamos directamente la tensión de la cuerda aquí en este punto. ¿Sí? La tensión sería el peso, digo el empuje menos el peso. La tensión sería, entonces, bueno, podrían ya sustituir y encontrar la tensión, pero a final de cuentas, con la ecuación 1, encontramos la tensión en el punto A. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un fluido en presencia del peso? Que es un ejemplo muy claro, ¿no? Podría ser una fuerza en general, una fuerza sobre el fluido, pero lo más sencillo es pensar que es el peso. Entonces lo que tenemos es un fluido. No habíamos ahorita hablado de que la presión cambia de un punto a otro, sino que habíamos, ni siquiera habíamos visto esa parte, ¿no? O sea, la presión, no habíamos dicho que era igual en cualquier punto. Lo que teníamos era el principio de Pascal, que la presión se transmite en todo el fluido. Si se aplica una presión en un punto, se transmite en todo el fluido. Y el concepto de presión. Entonces ahora pensemos que tenemos un fluido y debido a que el fluido tiene su peso, como lo acabamos de ver, estuvimos hablando sobre el peso, es claro que
conforme la profundidad aumente en un fluido, mayor peso va a soportar de la parte superior del fluido. Esto va a crear un gradiente de presiones. Es decir, la presión no va a ser la misma en la superficie que a cierta profundidad del fluido. Entonces, ahora vamos a considerar un gradiente de presiones. ¿Qué significa un gradiente de presiones? Que la presión cambia. ¿Y cómo cambia? En este caso, consideramos en el caso de la figura, cambia en la dirección Y, en la dirección vertical. Y para encontrar la ecuación que rige el cambio de presiones, el gradiente de presiones, lo que vamos a considerar es una rebanada de ese fluido, como está en la figura. ¿Sí? Entonces es una rebanada de altura de Y, diferencial de Y. Lo pueden pensar en delta Y. Yo aquí lo puse con una diferencial. Y después esa delta Y, hacerla tender a 0. Pero ya lo puse directamente con una diferencial de Y. Tiene una cara, una sección transversal A, ¿sí? Es esta cara de superior y también tiene una cara inferior, este prisma, ¿no? Esta rebanada del fluido. El fluido está en reposo y por lo tanto las fuerzas que actúan sobre esta rebanada del fluido es igual a 0, que es lo que está aquí. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Pues en la cara inferior actúa esta fuerza F'in, que es la presión por el área A. Por otra parte, en la parte superior tiene una fuerza que es F sub, le puse aquí, que sería la presión más delta más dP, la diferencial de la presión. Aquí ya estoy suponiendo que va a haber un cambio en la presión. Ya no es la misma presión que está aquí abajo. Precisamente es la presión más dP. Entonces, esta es la presión que está aquí a la distancia, a la altura Y más delta Y, más dy, perdón. Entonces, la fuerza es presión por área. Es presión más dP por área. Profesor, Sí. Entonces, vamos a tomar positivo Y hacia arriba. ¿Sí? Y este más dP, no le pongo signo. Podría ser negativo, pero precisamente voy a hacer el equilibrio y eso me va a sacar un signo. ¿Sí? No pienso de antemano si va a aumentar la presión o va a disminuir la presión. Pongo un dP, más dP. Y el signo va a aparecer solito. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita estoy considerando Y positivo hacia arriba. Y dP, no le pongo signo. Y el signo solito me va a salir del equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Entonces, en esta parte inferior sería la altura Y. En la parte superior sería a Y más dy. La presión aquí abajo sería P. La presión en este punto aquí abajo sería la presión P. Bueno, se lo voy a poner con rojo. O sea, la presión es una función. Lo que quiero encontrar es una ecuación. En este caso va a ser una ecuación diferencial en la presión, pero lo que estoy suponiendo es que la presión varía con la altura. Por lo tanto, aquí es la presión a la altura y a la altura Y más delta Y sería P más dy, dP, perdón. Y esa dP podría tener un signo, pero ni siquiera se lo pongo porque el signo me va a aparecer de la ecuación. Esas serían las fuerzas superior y la fuerza inferior en esa rebanada del fluido. Y aparte tengo su peso. Y su peso es, como vimos antes, pues es una diferencial porque es una rebanada de altura diferencial de Y. Y sería G por dm en esta dirección, como está aquí indicado. Y dm sería ρ, que es la densidad, por dB. Y la diferencial de volumen sería el área, es un prisma rectangular, que sería el área por la altura.
Entonces, dB sería A por dy. Por lo tanto, dm sería rho A dy. Entonces, esas son las fuerzas que están actuando sobre esta rebanada del fluido. Esa rebanada del fluido está en equilibrio, ¿sí? El fluido no se está moviendo, está en equilibrio. El fluido está en reposo. Por lo tanto, esta rebanada no se mueve y por lo tanto la suma de fuerzas es igual a 0. Que es lo que está en la ecuación 19. Entonces la fuerza, ya identificamos las fuerzas. La fuerza inferior es positiva, menos la fuerza en la cara superior, que es negativa, por eso el signo, menos el peso, menos la diferencial del peso, que es menos, ¿sí? Porque está hacia abajo, menos GDM. Entonces simplemente sustituimos lo que tenemos aquí. La fuerza inferior sería PA menos la fuerza superior, que sería P más dP por A, menos GDM, y dm es esta cantidad. Entonces sustituyendo, otra vez, está en la ecuación 20, y agrupando, de hecho nada más sustituí quién es dm es rho A de y, me queda esta ecuación, ¿sí? Vean que el área se cancela, ¿sí? No depende de esta área, precisamente porque estamos suponiendo que la presión solamente aumenta en Y. Bueno, aumenta o disminuye, ¿sí? Solamente varía en Y. Por lo tanto, no depende de esta área. Entonces, de esta ecuación 20, llego a la ecuación 21, ¿sí? Que es precisamente la ecuación que me determina P como función de Y. O sea, es una ecuación diferencial en la presión. O sea, me dice cómo varía, o sea, eso se le llama un gradiente, ¿no? O sea, cómo varía la presión en la dirección vertical, en la altura, en Y, pues varía de esta manera. Hay un signo negativo, y es lo que había comentado su compañero, y ahorita lo vamos a ver, este signo. Entonces, este signo aparece, ¿sí? O sea, de aquí simplemente vean que este término se me cancela, todo no, perdón, este de aquí se me cancela con este de aquí, ya, porque es negativo. Entonces solamente me queda menos de P menos rho G de Y igual a 0, ¿no? Y si divido en Y, y esto lo paso para acá, me queda dP de Y igual a menos rho G, que es esta ecuación. Y aquí lo que tengo que hacer es suponer cómo se comporta el fluido. ¿Y cómo se comporta el fluido en la densidad? G es una constante. Y lo único que tengo que hacer es ver cómo se comporta el fluido con la densidad. ¿Sí? Si yo digo cómo se comporta el fluido, cómo se comporta su densidad, en principio puedo integrar esta ecuación. Entonces, si se acuerdan, tenemos podemos distinguir a los fluidos en dos categorías, que son los líquidos y los gases, en cómo se comporta su densidad. Un líquido, si se acuerdan, ¿qué propiedad tenía en cuanto a la densidad? Entonces, un líquido, ρ es constante. ¿Cómo lo pongo? O sea, ρ, si se acuerdan, puede depender de la temperatura, pero no puede depender de la presión. Eso significa que es incompresible. Y aquí estamos suponiendo que todo está a una temperatura constante, ¿sí? Eso no, ahorita no nos
no nos metemos a este punto de la temperatura. Ya cuando veamos termodinámica, pues vemos qué pasa con la temperatura. Pero entonces, la densidad en un líquido, ρ es constante, porque vean que aquí la presión es, bueno, esta es dP en dy, pero ρ podría depender de P, de la presión. En un líquido no depende de la presión, pero en un gas sí. ρ sí depende de la temperatura y de la presión. Entonces vamos con el primer caso, con los líquidos. Entonces, en un líquido que es incompresible, ρ es Profe, yo tengo constante. una duda. Sí. Bueno, entonces seguimos. Entonces, primero vamos a ver los líquidos, un fluido incompresible, y qué significa que ρ es constante. Ahora, no confundan con que sea homogéneo, ¿sí? Siempre la densidad es homogénea, que significa que no depende de la posición, pero otra cosa es sus propiedades termodinámicas, y esas son las que nos interesan aquí, porque hay una variación en la presión respecto de la altura. Y esta densidad puede depender de la presión, y es el caso de un gas. Y ustedes lo saben perfectamente, seguro que lo saben. ¿Cómo es la presión? ¿Cómo varía la presión en un líquido? Estamos aquí en la playa, ¿no? Supongamos que estamos en la playa. ¿Cómo varía la presión en el mar, o en el océano, conforme la profundidad aumenta? La presión aumenta, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de sumergirnos en el océano, nos elevamos en el aire? El aire es un gas. ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión respecto de la altura? ¿Cómo varía con la altura en la atmósfera? Disminuye la presión, ¿verdad? O sea, a una altura mayor, conforme la altura es mayor, la presión disminuye. Entonces son dos comportamientos diferentes para un líquido y para un gas. Entonces vamos primero con el gas. El gas, ρ es constante, es decir, no depende de la presión, puede depender de la temperatura, les digo, pero ahorita no nos interesa la temperatura, ¿sí? Ni le hacemos caso. Entonces no depende de la temperatura. Entonces integramos esta ecuación. Entonces dP en dy es igual a menos ρg, pero si g es constante, pues sale de la integración, y esta ecuación me lleva a esta ecuación. ¿Sí? Integramos en ambos lados. O sea, esta ecuación no estoy haciendo más que dP es igual a menos ρg de y, es una integral en una ecuación diferencial en variables separables, y me lleva a esta integración. Entonces integro en ambos lados. Aquí precisamente ρ es constante, no confundan la P, esta es la P y este es ρ. ρg, integración en y, que es esta ecuación. Ahora voy a tomar límites de integración. Entonces voy a suponer que a la altura y0 tiene una presión P0, que es lo que está aquí. Y a la altura y, en general, pues tiene una presión P, que son estos límites de integración, y y P. Puedo integrar también de manera, sin límites de integración, una integración, y ahora se me fue la palabra, pero sin límites de integración, cargar una constante y después adecuarla a ciertas condiciones. Pero aquí lo puse con ciertos límites de integración. Entonces, integrando en ambos lados, aquí es constante en ambos lados, entonces esta integración, esta es P, ¿no? De P0 a P. Y de este lado, pues de este lado es menos ρg y', de hecho aquí es P', porque estoy integrando en P', de y0 a y. Y este lado, pues es P menos P0 nada más. Y este lado de aquí es menos ρg por y menos y0, que es esta ecuación. Y esto se puede escribir de esta manera, donde delta P es P menos P0 y delta Y es esto. Entonces vean qué pasa.
Pues delta P hay un signo negativo. Eso es importante, que viene desde la ecuación diferencial, desde esta ecuación, ¿qué hemos hecho? Equilibrio de fuerzas en este pedazo del fluido. ¿Sí? No es más. Entonces me lleva a que la presión varía con la altura, con un signo negativo. ¿Sí? Entonces es algo de este tipo. Este signo significa que la presión aún disminuye conforme Y crece. Pero aquí, si se acuerdan, empleamos este Y positivo en esta dirección. ¿Cómo es lo usual? ¿Sí? Por eso me sale que la presión disminuye con la altura, pero la altura en Y positivo. ¿Sí? Es la ecuación 25. Desde una presión P0 a una altura Y0. ¿Sí? Y esto es en el líquido, recuerden. Y esto, lo usual que van a encontrar en los libros es cambiarle el signo a esta variación, para ponerlo en términos de la profundidad, porque es algo más usual en los libros, ¿sí? Pues esto está bien, solamente que Y positivo crece en esta dirección. Pero es más común que lo encuentren en términos de la profundidad respecto de la superficie, por ejemplo, del fluido. Y es la ecuación 26. Y es simplemente cambiarle el signo. ¿Sí? Pensar que ahora la dirección Y positiva es hacia abajo, o definir H, como lo puse en las notas, como la profundidad. H sería el valor absoluto, no le pongo signo para que no altere lo que voy a escribir, esta ecuación, y sería Y menos Y0. O sea, Y0 sería cierta altura en el fluido, que puede ser la superficie, pero no necesariamente del fluido. ¿Sí? Se puede ser esa superficie o alguna altura, alguna profundidad en el fluido. ¿Sí? Entonces va a ser Y0, una presión P0, y Y a la profundidad H va a ser P0 más ρGH. Y en este caso crece con la profundidad. Y esto es o sea, ambas son equivalentes, solo que este es más usual, ¿no? O sea, para nosotros es más intuitivo que pues la presión aumente con la profundidad, y no poner una profundidad y ver que la presión disminuye con la altura en el líquido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación importante. ¿Cómo varía la presión con la profundidad H? Crece linealmente con la profundidad. Es una P0 respecto de una profundidad o en la superficie del fluido, más ρGH. Puesto que varía nada más en la profundidad, cualquier línea horizontal en un fluido es a presión constante. ¿Sí? Aquí la presión en A, en B y en C es la misma. La presión en A es igual a la presión en B, es igual a la presión en C. Porque solo depende de la profundidad. ¿Sí? Y no importa qué haya en medio. ¿Sí? Siempre la presión es la misma a una altura, una profundidad dada. Si pensamos que es, por ejemplo, el mar o una piscina o un frasco que tenga un líquido, la presión en la superficie es la presión atmosférica. Y ahorita vemos quién es la presión atmosférica, cuánto vale. Pero ahorita lo importante es que solamente depende de la profundidad. ¿Sí? P1 sería P0 más ρGH1. Aquí la presión en 2 sería P0 más ρGH2.
Y podríamos también tener diferentes líquidos que no, líquidos que no sean, que se puedan mezclar, es decir, no inmiscibles, sean inmiscibles. Eso significa que no se pueden mezclar y que pueden estar separadas, ¿no? Por ejemplo, el agua y el aceite. Con la presión, si fuera estos dos fueran dos líquidos, la presión aquí a una profundidad H, pues sería la presión P0. Y aquí la presión P0, pues la determinaría para este fluido también, más ρGH. ¿Sí? Si en la superficie del líquido está el aire, está la atmósfera, pues sería la presión atmosférica. Pero no tiene por qué ser esa presión atmosférica, puede haber algo externo también. Bueno, este ejemplo, que es el de vasos comunicantes, precisamente me dice que no importa la forma en la que sean estos recipientes, estos vasos, se llaman vasos comunicantes, siempre están a la misma altura, porque todos están a la misma presión, que es la presión atmosférica. Y puesto que la presión en el fluido depende de la altura, todos tienen que tener la misma altura, porque están en este punto, en este punto, y en este punto, todos están a la misma presión. ¿Sí? Tiene un nombre, se llama la paradoja de... O sea, bueno, hace mucho tiempo parecía raro que, aun cuando la forma de los vasos son diferentes, todos tienen, si vierten líquido, el líquido está a la misma altura, independientemente de la forma de los vasos, ¿no? Todos están comunicados también, eso es importante. Bueno, ¿qué es la presión atmosférica? ¿Cómo podemos calcular la presión atmosférica? Pues Torricelli lo hizo. Fue el primero que, pues, se vio precisamente los efectos de la presión atmosférica, y es considerar un tubo, ¿no? Una probeta muy larga, depositar mercurio y después voltearlo. Puede estar inclinado, como está aquí en la figura, o totalmente vertical. Entonces, si está vertical, vamos a poner que está vertical, cuando, llenamos esta probeta con mercurio y después la volteamos para que desaloje cierta cantidad de mercurio, pero va a llegar a cierta altura, porque precisamente hay una presión, que es la presión del aire, la presión atmosférica, que ejerce sobre el mercurio. ¿Sí? El mercurio está contenido aquí, en la probeta, en el tubo, se vacía un poco, podemos poner ahí un recipiente, pero va a llegar a cierta altura. No todo se vacía, ¿sí? Si no hubiera presión, todo se vaciara, pero lo que es evidente es que no todo se vacía. Entonces, esta presión la podemos calcular, esta presión atmosférica. ¿Cuánto sería? Pues ya vimos la ecuación de la presión, depende de la profundidad, y no importa si pues es una pecera, una piscina o una columna, como aquí vimos también, una columna depositada en un tubo, ¿sí? La presión en A, en B y en B, todos están en la misma altura. La presión en A es igual a la presión en B. La presión en A, precisamente, es la presión atmosférica, porque esto está abierto. O sea, está abierto, entonces la presión aquí actúa sobre el fluido. Es la misma que la presión en B. Pero en este punto B, pues soporta todo este fluido. ¿Y cuál es la presión en B? Pues precisamente, si este es el vacío, si aquí lo que se ve
En la práctica es que se crea cierto vacío. Entonces, si esto está en el vacío, la presión es 0. Entonces, la presión en B sería rho G por H, donde H es la altura de la columna de mercurio. Y ese H lo que se puede observar es que son 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Y de hecho eso define una unidad de presión, que son los milímetros de mercurio. Pero esa sería la presión, ¿sí? Entonces sería rho del mercurio, G, que es 9.8 metros sobre segundo. Esta es la densidad del mercurio. Y H, lo que se observa experimentalmente es que son 76 centímetros o 0.76 metros. Y eso nos da esta cantidad. Recuerden que la presión está en pascales, que son 10 a la 5, ¿sí? Pascales. Sería 101.292 pascales. Y esa es la presión atmosférica. Bueno, esta idea de poner una columna de mercurio me permite, por ejemplo, medir la presión en un gas. Sí, este es un tipo de termómetro, pero ahora no quiero hablar de temperatura, pero lo que podemos medir es la presión en el gas, en este dispositivo, ¿no? Tenemos un gas conectado a través de un tubo, ¿sí? Esto podría ser mercurio, pero podría ser también otro líquido. Entonces, la presión en A en este punto sería igual a la presión en B, ¿sí? Y aquí la presión en A es la presión del gas contenido en este matraz, en este recipiente. Está conectado todo, ¿sí? Entonces, la presión en A, que es la presión del gas, sería la presión en B, ¿sí? En este punto B. Y la presión en B, pues es precisamente la atmosférica, la presión. Si está abierto el tubo, sería la presión atmosférica, ¿sí? Esta P, la presión que está aquí, porque está abierto, más ρGH. Y con eso podemos determinar la presión en el gas. Este es un tipo es un termómetro porque la presión depende de la temperatura. Entonces este es un termómetro y después lo vamos a ver. Pero ahorita simplemente nos permite calcular la presión en el gas. Entonces vamos a terminar con este ejemplo. Y es un tubo no, ¿sí? Este es un ejemplo clásico muy común en los libros sobre dos líquidos, ¿sí? Entonces tenemos un tubo nu y con dos líquidos, este en azul y este en gris. Este en azul tiene una densidad ρ1 y este en gris tiene una densidad ρ2. Entonces, ¿cuál es la presión en A y en B? Pues es la misma porque están a la misma altura, están al mismo nivel. La presión en A, ¿cuánto es? Pues es la presión atmosférica porque están abiertos los tubos, más ρ1 G por H1. H1 es la altura respecto de este nivel. Y la presión en B, pues es la presión atmosférica, también está abierto, más ρ2 G H2. Entonces, midiendo estas H, podemos determinar la relación entre las densidades. Igualando la presión en A igual a la presión en B, me da esta ecuación. Por lo tanto, si yo conociera una densidad y pudiera medir las densidades, digo las alturas, podría determinar la densidad del otro fluido. Entonces este es el ejemplo más sencillo de un tubo no.